¿Alguna vez te has preguntado quién fue la esposa de Caín o si había más personas, además de Adán y Eva? Durante mucho tiempo, estas han sido algunas de las preguntas que muchos creyentes se hacen al leer la Biblia y el relato del origen de la humanidad. Así que en este video intentaremos responder juntos a estas interrogantes, basándonos en las enseñanzas de la Biblia y en un enfoque lógico. Para comenzar, según la Biblia, Dios creó al primer hombre, Adán, a partir del polvo de la tierra, y luego le dio vida al soplar en su nariz. Posteriormente, hizo que Adán cayera en un sueño profundo, y de una de sus costillas formó a la primera mujer, Eva. Dios los bendijo y les dio el mandato de fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Génesis 1:28. Esto significa que Dios les otorgó la capacidad de tener hijos y poblar el mundo con su descendencia. Así que, según la Biblia, todos los seres humanos provienen de Adán y Eva, quienes fueron los primeros padres de la humanidad. No hay ninguna evidencia bíblica de que existiera otra raza de seres humanos, ni antes ni después de ellos. La Biblia también nos enseña que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Hechos 17:26. Este versículo subraya que todos los seres humanos compartimos el mismo origen y el mismo creador. Pero entonces, ¿cómo se explica la esposa de Caín? ¿De dónde salió? La respuesta es bastante simple. La esposa de Caín era su hermana. Sí, has oído bien, su propia hermana. Todos los hijos de Adán y Eva se casaron entre ellos con sus propios hermanos y hermanas. Aunque esto puede sonar extraño e incluso inaceptable para nosotros hoy en día, en ese momento era la única manera de cumplir el mandato de Dios, de fructificar y multiplicar. Además, en ese tiempo no existía ninguna ley que prohibiera los matrimonios entre parientes cercanos, ni había riesgos genéticos debido a que el ADN de Adán y Eva era perfecto y no presentaba mutaciones ni defectos. La Biblia menciona que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, además de Caín y Abel. Por ejemplo, en Génesis 5:4 leemos que los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años y engendró hijos e hijas. A partir de esta información, podemos deducir que Adán y Eva tuvieron al menos 9 hijos, aunque posiblemente muchos más. Entre ellos, Caín encontró a su esposa, con quien tuvo un hijo llamado Enoc, y Caín le puso su nombre a una ciudad que construyó, Génesis 4:17. Así es como se explica la descendencia de Adán y Eva, desmintiendo la teoría de que existiera otra raza humana aparte de ellos. De esta manera, la Biblia nos muestra que todos los seres humanos somos descendientes de Adán y Eva, lo que significa que todos formamos parte de una sola familia. Este hecho tiene importantes implicaciones, pues nos recuerda que todos somos iguales ante Dios y que todos necesitamos su gracia y salvación. Más adelante hablaremos más sobre esto. Hasta ahora, hemos entendido que todos los seres humanos provienen de una misma raza, la de Adán y Eva. También hemos visto cómo en ese tiempo no había prohibiciones para el matrimonio entre hermanos y hermanas, ya que era la única forma de cumplir el mandato de Dios de multiplicarse. Sin embargo, ¿qué pasó después? ¿Cómo se desarrolló la descendencia de Adán y Eva? ¿Cuándo y por qué se prohibió el incesto? La Biblia nos dice que Adán y Eva tuvieron 2 hijos varones que son mencionados por nombre, Caín y Abel. Caín es conocido por ser el primer asesino de la historia, ya que mató a su hermano Abel por envidia y enojo. Como castigo, Dios lo condenó a vagar por la tierra, lejos de su presencia. Caín se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén, y allí se casó con su hermana y tuvo un hijo llamado Enoc. A partir de ahí, Caín construyó una ciudad a la que llamó con el nombre de su hijo.
La Biblia también menciona que de Caín descendieron hombres malvados, como Lamec, quien fue el primer polígamo y el segundo asesino registrado en la Biblia. Génesis 4, 19, 24. Por otro lado, Abel fue el primer mártir, asesinado por su fe y obediencia a Dios. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque ofreció lo mejor de su rebaño, mientras que la ofrenda de Caín fue rechazada porque entregó lo que le sobraba de su cosecha. Aunque la Biblia no menciona descendencia de Abel, podemos suponer que tuvo hijos antes de su muerte, ya que la Biblia dice que todos murieron en fe. Hebreos 11:13. Adán y Eva tuvieron otro hijo llamado Set, quien reemplazó a Abel y fue el elegido por Dios para continuar con la línea de los justos. De la descendencia de Set nació Noé, el hombre que sobrevivió al diluvio junto con su familia. De Noé descendieron personajes importantes como Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas del pueblo de Israel. Y de Jacob descendió José, esposo de María, quien fue la madre terrenal de Jesús, el Salvador del mundo. Génesis 4:25, 5:32, Mateo 1:1-16. La Biblia no nos da los nombres de todos los hijos e hijas de Adán y Eva, pero nos dice que fueron muchos. Basándonos en la longevidad de los antiguos, algunos cálculos sugieren que Adán y Eva pudieron haber tenido más de 50 hijos y alrededor de 2000 nietos. Esos hijos e hijas se casaron entre ellos y así fue como las primeras familias, tribus y naciones comenzaron a formarse. Ahora bien, ¿cómo es posible que se casaran entre hermanos sin que esto fuera un problema? ¿No es el incesto algo inmoral? La respuesta es que en aquel entonces no existía ninguna ley que prohibiera el matrimonio entre parientes cercanos, y tampoco había problemas genéticos, ya que el ADN de Adán y Eva no presentaba defectos. Además, Dios les había bendecido con la capacidad de tener hijos sanos y fuertes. Así, el incesto no era un pecado, sino una necesidad para cumplir el plan divino de poblar la tierra. Sin embargo, con el paso del tiempo, el pecado se fue extendiendo por la tierra, y con él, la naturaleza humana también se vio afectada. El ADN de las personas comenzó a deteriorarse, aparecieron mutaciones y defectos genéticos, lo que representaba un riesgo si los padres eran parientes cercanos. Por eso, Dios decidió establecer límites al incesto y decretó leyes sobre los matrimonios entre parientes. Estas leyes se encuentran en el libro de Levítico, capítulo 18, donde Dios le ordena a Moisés que diga al pueblo de Israel: ninguno de vosotros se allegue a pariente cercano para descubrir su desnudez. Levítico 18:6. Luego se enumeran una serie de parientes con los que no se podían tener relaciones ni casarse, tales como padres, hermanos, tíos, sobrinos, suegros, cuñados, entre otros. Dios advierte que estas acciones son abominables y que quien las cometa será excluido del pueblo. Levítico 18:7-30. Estas leyes fueron dadas para proteger la salud y santidad del pueblo de Dios y evitar que adoptaran costumbres inmorales de los pueblos paganos que vivían en Canaán, a quienes Dios iba a destruir por sus pecados. Además, estas leyes también buscaban preservar la pureza de la línea mesiánica de la que nacería Jesucristo. Sin embargo, algunos ejemplos en la Biblia muestran matrimonios entre parientes cercanos, incluso después de que se dieran estas leyes. ¿Son estos casos incestuosos? La respuesta es que no todos los matrimonios entre parientes cercanos son considerados incesto según la definición bíblica. Veamos algunos ejemplos. Abraham se casó con su media hermana Sara. Esto ocurrió antes de que las leyes de Levítico fueran dadas, por lo que no fue considerado incesto. Además, Dios bendijo a Abraham y Sara con un hijo, Isaac. Otro ejemplo es Isaac, quien se casó con su prima Rebeca, lo cual tampoco fue incesto,
ya que las leyes de Levítico no prohibían el matrimonio entre primos. En la antigüedad, el matrimonio entre primos era común y aún es practicado en algunas culturas. Jacob, por su parte, se casó con sus primas Lea y Raquel, lo que tampoco fue considerado incesto. Sin embargo, Jacob también se casó con 2 hermanas, lo que hoy sería considerado poligamia, pero en aquel entonces era una costumbre aceptada, aunque no aprobada por Dios. Amram, el padre de Moisés, se casó con su tía Jocabed, lo que sí fue considerado incesto según las leyes de Levítico, aunque Dios fue misericordioso y les dio un hijo, Moisés. Otros casos de incesto condenados incluyen a Lot, que tuvo relaciones con sus hijas, y a Judá, que tuvo relaciones con su nuera Tamar, ambos en situaciones moralmente inaceptables. La Biblia no esconde ni justifica los casos de incesto que ocurrieron en la historia de la humanidad. Más bien, los expone y condena, mostrando las consecuencias negativas que tuvieron para las personas y las familias involucradas. Nos enseña que el incesto es un pecado contra Dios y contra la naturaleza humana, ya que va en contra del propósito divino para el matrimonio y la familia. El matrimonio, según la Biblia, debe ser entre un hombre y una mujer que no sean parientes cercanos, y ambos deben amarse y respetarse mutuamente bajo la unión establecida por Dios. Una pregunta importante que surge es: ¿qué efectos tuvo el incesto en la humanidad? Los problemas congénitos son una de las principales consecuencias de las uniones incestuosas, afectando el desarrollo físico, mental y emocional de los hijos nacidos de estos matrimonios. Algunos problemas pueden incluir malformaciones, discapacidades y enfermedades hereditarias como la hemofilia, el síndrome de Down o la fibrosis quística. La Biblia nos enseña que el pecado y la maldad tuvieron un impacto profundo en la naturaleza humana. Dios sabía que, debido a la creciente degeneración del ADN humano, con el paso del tiempo, era necesario poner un límite al incesto y establecer leyes claras que prohibieran las uniones entre parientes cercanos para proteger la salud física y espiritual de su pueblo. Por esta razón, Dios decidió establecer las leyes sobre los matrimonios en Levítico 18, no solo por razones morales, sino también para garantizar la pureza genética y la estabilidad de la humanidad. Ahora, algunos podrían preguntarse por qué Dios permitió el incesto en los primeros tiempos de la humanidad y luego lo prohibió. ¿Es esto una contradicción? La respuesta es que Dios no cambió sus principios. Dios permitió el incesto en los primeros tiempos porque era necesario para que se cumpliese su plan de poblar la tierra y porque en ese momento no había peligro genético. Sin embargo, con el tiempo, cuando la humanidad se deterioró a causa del pecado, Dios adaptó sus leyes para proteger a su pueblo, preservando su salud física y espiritual. Esto se enmarca en lo que los teólogos llaman la revelación progresiva de la voluntad de Dios. Dios, en su sabiduría, fue revelando sus leyes a lo largo del tiempo, guiando a la humanidad de lo más simple a lo más complejo y adaptando su mensaje a la capacidad de entendimiento de su pueblo en cada momento de la historia. El punto culminante de esta revelación es Jesucristo, quien es la máxima expresión de la voluntad y el amor de Dios para la humanidad. En conclusión, Dios permitió el incesto en los primeros tiempos de la humanidad porque era necesario para poblar la tierra y no había ningún riesgo genético en hacerlo, ya que el ADN de Adán y Eva era perfecto. Sin embargo, más tarde, cuando el pecado y la corrupción afectaron también a la naturaleza humana, Dios estableció límites claros y prohibió el incesto para proteger la salud y la santidad de su pueblo.
Con el paso del tiempo, las leyes divinas sobre el matrimonio se hicieron más específicas para adaptarse a las necesidades de la humanidad en cada momento de la historia. ¿Qué pasó con Caín y su esposa? A pesar de su pecado, Dios no dejó a Caín sin protección. Le puso una señal para que nadie lo matara y le dio descendencia. Aunque muchos de sus descendientes fueron malvados, Caín también aportó a la civilización como los primeros músicos, herreros y ganaderos. Espero que este video te haya ayudado a comprender mejor la historia de Caín, su esposa y la descendencia de Adán y Eva. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar, compartir y suscribirte al canal para más contenido interesante. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.